La preciosa perla. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Debido a que hasta este punto de la historia, Jesús había sido rechazado por los judíos. Ante esta negativa de los judíos a creer en él comienza a hablarles en parábolas, que es un método de enseñanza que ocultaba la verdad a aquellos que no querían creer. Como un resumen hasta aquí, recordemos que Jesús siguió con el tema del anuncio de Juan el Bautista, que era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús expuso la ley del reino en el Sermón del Monte. Después demostró que tenía el poder y la fuerza para llevar a la práctica estos principios a través de los milagros que realizó. Después envió a sus discípulos para que predicasen su mensaje, el cual fue rechazado porque Israel rechazó al rey. En consecuencia, Jesús pronunció palabras de juicio contra las ciudades y los líderes religiosos de esa época. A partir del capítulo 13 comienzan las parábolas del misterio. Son llamadas así porque en la palabra de Dios un misterio es algo escondido o secreto hasta cierto momento y luego revelado. Con estas parábolas, nuestro Señor abarca el tiempo desde el rechazo de Israel hacia Cristo hasta su regreso a la tierra para restablecer su reino. Regresando al versículo 45, esta parábola habla de una perla. ¿Y sabes qué es una perla? Las perlas son catalogadas como piedras preciosas y como objetos de belleza de alto precio. Pensar en un collar de perlas es pensar en poseer algo de gran valor, que no cualquiera posee. Claro, si esas perlas son naturales y originales, ¿verdad? ¿Y cómo se forma una perla? Una perla se forma por medio de un organismo vivo. Un grano de arena u otro material extraño se introduce en la concha de una pequeña criatura marina. Esta la hiere y le causa un daño. La respuesta del organismo es entonces producir una secreción o un fluido que va cubriendo esa materia extraña. El fluido va aumentando y va cubriendo poco a poco a ese granito de arena hasta formar una perla. Qué interesante, ¿verdad? Una vez formada la perla blanca, permanece intacta, natural, y no necesita ser tallada para realzar su belleza. De lo contrario, ésta se dañaría. Con estos datos consideremos esta parábola de la perla. Dice que el hombre tratante busca perlas. Cristo vino a este mundo como ese mercader o ese hombre tratante. Vio al ser humano en su pecado, tomó su pecado y lo llevó sobre su propio cuerpo. Nuestro pecado fue como ese grano de arena colocado sobre Jesucristo, como la materia extraña en la concha. Cristo fue hecho pecado por ti y por mí. Alguien lo expresó así: yo me introduje en el corazón de Cristo por la herida de una lanza. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo coloca su propia justicia alrededor nuestro. Nos cubre con su propia túnica blanca de justicia. Como dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cristo nos ve no como somos actualmente, sino como seremos algún día, presentados a Dios, como una iglesia en toda su gloria, sin mancha, sin arrugas, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. En otras palabras, Cristo, el tratante o el mercader, vendió todo lo que tenía, es decir, se despojó de su divinidad, de su riqueza, de su trono celestial, para hacerse como tú y yo, y venir a comprar a un alto precio esa perla, ese pecador.
y ese gran precio fue su vida misma. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me conmueve mucho pensar que yo soy esa perla preciosa, de alto valor, porque fui comprada con la sangre de Cristo, derramada en la cruz para perdón de mis pecados. Pero hay algo importante que quiero mencionarte. Cristo ya hizo su obra. Cristo busca perlas, como tú y como yo, para llevarlas con Él al cielo, a una vida eterna. Alabo al Señor porque yo soy esa perla blanca, cubierta por la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y tú? ¿Ya te has dejado formar como esa perla o sigues siendo ese grano de arena solamente? Cristo está buscándote, quiere tomarte y formar en ti esa perla de gran valor, pero es necesario que tú le aceptes como único y suficiente Salvador, para que entonces Él te cubra con su manto de justicia y entonces quite toda mancha y pecado en ti y te vista de su vestidura blanca de salvación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 31. ¿Y qué necesitas? Necesitas reconocerle a Él y a su sacrificio como único medio de salvación. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 4 al 6 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio de los tiempos. Necesitas entregarle todos tus pecados para que Él los tome y los clave en esa cruz. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Necesitas también pedirle que te salve, que te dé vida eterna, y entonces serás esa perla de gran valor que Jesús compró. Que así sea. El Señor te bendiga.